Mis amigas Ana Mazoy y Carmen Blanco me vuelven a invitar a una conferencia en el marco de la Semana Cultural de la Facultad de Formación de Profesorado y Educación. El libro como idea el libro. Siempre es un placer, gracias. Esta vez el tema es el libro, en concreto las editoriales universitarias y los libros digitales. El subtítulo es ambicioso, El triunfo de lo inmaterial. Me acompañan un documentalista y un artista. Soy el tecnólogo y también pedagogo. Emma. ¿Ah? Emma. 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 Nouveau le trèfle maxifeuille, vraiment plus large. El tema, dicho de sopetón, es que el libro digital parece comerle terreno al analógico y queremos saber qué pasa en las universidades, en sus prácticas y en su papel alrededor del libro. La pérdida ocurre en la calle y puede estar ocurriendo aquí donde trabajo, en esta universidad. En el ámbito educativo supone transformaciones que pueden alcanzar el corazón de la escuela, el libro de texto. ¿Y qué van a hacer los maestros? ¿Y qué voy a hacer yo mismo, que llevo más de 20 años enseñando alternativas a los libros de texto y casi 30 estudiándolas? ¿Se anuncia algún final? ¿Qué futuro tendremos? ¿Qué escuela deseamos y qué haremos en ella con estos y otros materiales? Digamos, para empezar, que el triunfo de lo inmaterial como lema de esta mesa es un eslogan sensacional. Buscando con Google lo encuentro en el blog que es El arte contemporáneo en el país. Aparecen dos estupendas ilustraciones de actividades de los artistas a los que se refiere la noticia. Una lancha motora y un Ferrari, rodeado de publicidad, todo gustos exclusivos. Resumiendo lo que pone, se trata de una actividad benéfica en la que usted puede ser premiado con algo extraordinario que no es una obra de arte tradicional, sino algo de un gusto exquisito ofrecido por un artista como un paseo único o como una performance única. Por lo que el triunfo de lo inmaterial es, como descubre al construir un Wordle con el artículo, algo que ocurre generalmente con tecnología, con TIC, de contenido artístico y que a usted le hace vivenciar algo personalizado y único. No sé si los libros pueden llegar a ser exactamente eso. Son sensacionales, pero al menos a mí todavía no me han facilitado experiencias multisensoriales. Pensando en el eslogan de las jornadas y en el eslogan de esta mesa, particularmente en lo que hace a eso de disfrutar, evoco alguna reciente lectura de un autor francés, Michel Maffesoli, un sociólogo, que se refiere a estos tiempos que corren como dionisíacos, para el disfrute, sensoriales, vivenciales, vale decir neobarrocos, nada espirituales o ascéticos por tanto, muy materiales. De repente levanto la cabeza y me descubro en el vagón de tren que me trae a la universidad, y mirando a mi alrededor descubro aquí un iPad, allí un tablet, este tiene un e-reader, aquel una laptop. Busco fotos del metro de Londres y encuentro algo similar. La posesión de algo físico tan bonito es el problema, algo que maneja también, pongamos por caso, Apple. Cualquier maquero, cualquier usuario de Apple, de los que yo he conocido, me ha parecido un esteta. Esta cuestión de la inmaterialidad relacionada con el disfrute y la posesión es algo bastante maffesoliano. Veamos que el espectáculo barroco es inmenso, ocupa muchísimas dimensiones. Luego nada hay de ascetismo en la frase del triunfo de lo inmaterial, como por otra parte nos avisaron los artistas, sino algo de consumismo y fetichismo. La liviandad del libro, con la que parecía jugar esa frase metafórica que han propuesto mis amigas, se trocó en un símbolo de nuevo tiempo que utilizan muy bien los publicistas. Fetichismo que quizá ustedes no, pero yo siento en primera persona cuando estoy cerca de libros, por ejemplo en la librería de la Autónoma, y también me pasa en cualquier librería bien nutrida. Por lo tanto, no es algo ajeno esta cuestión del fetichismo a lo que vivimos cotidianamente en nuestra relación con los libros. Deseo de posesión
que posiblemente es igual al que está detrás de los que descargan compulsivamente libros gratuitos para sus Kindles, porque ese es otro de los problemas que de manera consciente o inconsciente nos ha traído aquí a este debate, que si el triunfo de lo inmaterial es el principio del ocaso de la cultura escrita en soporte físico de papel, celulosa, casi vale decir de la cultura occidental. Quizá nos ponemos un poco dramáticos, porque para analizar este tema deberíamos saber algo sobre los hábitos lectores y del negocio editorial y algo también de la cultura escolar y de la producción de conocimiento en que se inserta todas estas cuestiones. Para situar por tanto este tema, decir que en la encuesta de hábitos lectores en España de 2012, con un resumen ejecutivo en un medio de comunicación que seguramente todos ustedes leen en el tren o en el metro, en 20 minutos, se señala que el número de lectores de ebook ya alcanza el 11,7% de los españoles mayores de 14 años y el 13,1% de los menores de 10 a 13 años, y que el porcentaje de entrevistados que poseen un e-reader alcanza el 9,7%. Estos datos desde luego no son los grandes datos de los teléfonos móviles, pongamos por caso, pero indican que algo está avanzando para hacer posible la ubicuidad del acceso a contenidos multimedia, en concreto la lectura de libros. Tal y como hemos descubierto hace tiempo, los soportes de esta revolución tecnológica no son importantes, hasta que lo son, es verdad, como en el éxito del móvil ya citado. Al parecer, solo este selecto despliegue de dispositivos provoca algo terrible en el negocio editorial, una piratería que pone en duda la pervivencia de los autores. Si hacemos caso a un autor, que se llama Daniel Casani, en un artículo publicado en la Tribuna del País el pasado 17 de abril, titulado Confesiones de un autor pirateado, observamos que el futuro de los autores pirateados impide seguir produciendo ciencia y conocimiento, luego que no habrá más libros. Este fenómeno no es exclusivo de Internet, dice el subtítulo, pero lo cierto es que cada día es más difícil obtener un pago como autor por publicar. No he venido a hablar de piratería, ni quiero frivolizar sobre este tema, pero cabe observar que la amenaza de lo inmaterial es la puesta en duda de la misma pervivencia de producción de lo que está detrás de esa inmaterialidad, que es mucha materialidad, como acabamos de decir. Con la cultura analógica había una buena solución a la piratería en las copisterías que se llevó a lo digital. Se cobraba un canon por hacer una copia a las copisterías y ese canon se llevó a los dispositivos de grabación y a los reproductores. El actual gobierno ha decidido tomar otro camino y no lo voy a comentar. Junto a la piratería, el problema parece ser la misma cultura digital, donde los consumidores de esa cultura no pueden ser simultáneamente lectores. Sin embargo, la encuesta comentada ofrece un panorama diferente a esa sospecha. El porcentaje de lectores alcanza ya el 63% de la población. Por lo tanto, es un porcentaje bastante alto. El 59% de los españoles mayores de 14 años lee en su tiempo libre y el 47% lo hace con frecuencia diaria o semanal. 1 de cada 2 lo hace. El 84% de los niños de 10 a 13 años lee libros en su tiempo libre. De ellos el 77% lo hace diaria o semanalmente. Porcentaje que se incrementa 2 puntos. Jerónimo Stilton y Harry Potter son los libros más leídos entre los niños de 10 y 13 años. Entonces la lectura tiene una salud de hierro, como podemos ver con estos datos. El libro, muchísimo futuro. El problema, yo creo que no es el soporte, ni los competidores por el tiempo de los niños y jóvenes, sino cómo mantener ese hábito y cómo seguir generando conocimiento en otro entorno de relaciones económicas, de la cultura y las personas. Otra cosa es que tengamos añoranza de la celulosa. Vayamos entonces a ver qué se puede hacer por el libro en las escuelas, por el hábito de leer y la producción de conocimiento en algún soporte, donde van a trabajar los maestros que forma el centro donde tiene lugar esta mesa. Una anécdota, antes de continuar, que a mí me parece particularmente preocupante, es que solo 1 de cada 30 estudiantes de primero de maestro tiene, cuando está acabando el curso académico, el carnet de biblioteca para sacar libros analógicos de la biblioteca. Posiblemente que tengan o no carnet no explica sus hábitos lectores,
quizá buscan información en sus clases y en Internet, pero no deja de ser una puerta cerrada al no disponer de un carné para retirar en préstamo libros. Hablemos del libro y a ver si es posible hablar del libro sin demonizar los dispositivos digitales. Podríamos hacer que las bibliotecas del centro funcionaran y estuvieran dinamizadas en los colegios. Que se trabaje la escritura creativa, que las lecturas sean de este tiempo. En vez de Bernie Salgari, no, por favor, Harry Potter o No quiero ser Violeta. Muchas cosas más, pero tampoco son mi tema ahora mismo, de cómo animar a la lectura. Sobre todo preguntar a la gente, no quedarnos en el tópico de que no se lee, porque se lee. Y si se puede hacer con y sin dispositivos tecnológicos, y si se puede hacer, como ocurre con el libro, favoreciendo la ubicuidad, que se pueda leer en cualquier sitio. Quiero mencionar un tema que me parece que no es menor, en el que se intersecciona el libro y la escuela. Se trata del negocio del libro analógico, que enraizado en la escuela que conocemos es el del libro de texto. Y ese libro de texto va a ser digital. Ya estaba siendo digital cuando estalló la crisis hace 5 años. Se ha parado esta progresión por razones diversas que no viene al caso analizar ahora, pero se va en esa dirección. Los libros fueron revolucionarios en la enseñanza, cuando los comenzaron a utilizar los jesuitas en el siglo XVIII, y se convirtieron en un vehículo nacionalista del siglo XIX. Sus propuestas de uso cambiaron en los años 70, pero algunos libros digitales son tristemente PDFs enriquecidos. Por ejemplo, la propuesta que hace SM, de apariencia exactamente igual a la de los libros impresos. Otros tienen un lenguaje web, son páginas limpias y sencillas con elementos multimedia y recursos actualizados. Por ejemplo, Santillana y sus Libromedia y Libroweb. Los libros digitales parecen servir al mismo tipo de prácticas escolares, ilustrar y ejercitar. Así que, permítanme la ironía, todos tranquilos, estamos en un espacio que no parece aventurar un gran cambio. Los libros seguirán dando la misma pauta académica, porque los consumidores, en este caso los maestros y las maestras, mandan y los autores fabrican propuestas para un mercado. Los espacios escolares se seguirán utilizando de la misma forma, los agrupamientos y las tareas en las escuelas serán las mismas. Quizá puedan o deban pasar otras cosas en las universidades, las bibliotecas convertirse en centros de recursos, las compras a los tenedores de fondos de libros, el préstamo a usuarios, todo podrá ocurrir desde un despacho, desde un aula, desde tu casa, desde un colegio mayor. Mi colega documentalista en esta mesa seguro que puede hablar mejor que yo de esta cuestión. Vamos hacia una presencia de libros digitales en diversos soportes que seguirán generando un negocio a unos pocos. Unos productores y distribuidores van a desaparecer y otros modos y profesionales vendrán a sustituirlos. Podemos aprovechar para reducir el mercado y podemos ganar en democracia cultural. Convertir a los estudiantes en constructores de conocimiento, en productores de sus propios libros, superando la polémica de los soportes y las autorías, remezclando la cultura y haciendo una escuela más social. ¿Cómo se puede hacer esto? Pues haciéndose algunas preguntas que yo voy a proponer ahora. ¿Qué nuevas percepciones hay sobre la realidad educativa española? ¿Qué nuevas tendencias epistemológicas se pueden adoptar? ¿Qué nuevos compromisos se pueden adquirir? ¿Cómo hacerlo produciendo materiales nuevos que den respuesta a esos retos? Hay una nueva realidad educativa donde los excluidos se cuentan por millones, donde tienen poco cariño esos excluidos. Como dice Daniel Penach, que fue un profesor de secundaria, notable autor de libros relacionados con vivencias escolares y como docente, hay muchos torpes y necesitan a alguien que les ayude. Yo creo que la escuela puede hacer esa tarea. La escuela puede comprometerse en esa dirección mediante proyectos inclusivos que les ayuden. Y un buen proyecto es fabricar un material que es un libro donde leer el mundo. Algunas ideas para construir una escuela activa radical las publiqué en un capítulo dentro del libro Antropología Visual, entre otras, que coordinaron Honorio Velasco y Antonio Bautista. Allí se dan razones por las que es necesario y posible reconstruir el conocimiento en las escuelas y por qué es una acción solidaria la de indagar la realidad con los nuevos medios y la de recrear el conocimiento en las escuelas. Otras razones para abordar la cultura contemporánea remezclando aparecen en un libro que se llama Nuevos alfabetismos, escrito por Colin Lansir
y Michel Nobel, que es de obligada lectura. Las posibilidades que abren o que se abren a partir de esta lectura son enormes. Es una oportunidad para establecer conexiones entre la vida personal, que ya es digital, y la vida como docente, y da pie a realizar una aproximación más social a la lengua desde el dominio de otras competencias. A su lectura, como a la de Quinqueloe, me condujo el contacto con el grupo El Carriquertus, que traducido significa indagación creativa, y su propuesta de reconstruir la educación con algunas ideas: alfabetizarse, difundir, digitalizar, compartir. Con esos mimbres levantamos durante los 2 últimos años con el grupo de clase de futuros maestros el que hemos llamado Museo Pedagógico Virtual, un espacio para abordar temáticas pedagógicas, tecnológicas y profesionales, donde realizar la recuperación de la memoria, la interacción social e intergeneracional, ampliar la mirada sobre las prácticas educativas y la aplicación práctica de recursos, donde construir otro tipo de libros para una escuela en otro mundo. Las universidades pueden generar cambios en la relación con los libros, pero tienen que decidir cambiar sus metodologías y el papel de lo digital. Y sobre esas posibilidades puedo hablar con ustedes en el debate. Gracias.